Pues he titulado a esta palabra, a este mensaje práctico, como digo, ¿por qué nunca estoy satisfecho? Y parte del desánimo que estamos aprendiendo, y hace 2 domingos aprendimos un poquito sobre qué es el desánimo para poder primero detectarlo en nuestras vidas. Y parte de la esencia del desánimo es una insatisfacción, es una tristeza y es una falta de motivación a causa de que no me siento pleno, no me siento a gusto con lo que estoy viviendo. Como decíamos el primer día, no siento el mismo ánimo ni motivación al hacer algo que tuve cuando inicié aquello por lo que ahora estoy desanimado. Puede ser, veíamos muchas áreas, ¿no? Puede ser cosas en nuestra vida personal, estudios, familia, hijos, matrimonio. Pueden ser cosas dentro de la iglesia, pueden ser cosas dentro de mi llamado, de lo que Dios me ha llamado a hacer. Hay muchas áreas en las que el desánimo viene y como un veneno se inyecta en nuestra vida hasta que contamina cada parte de nosotros. Cuando tomas un veneno o te pica una víbora, o yo no he tenido esa experiencia, pero por lo que uno lee, o te inyectan un veneno, eso empieza en una parte de tu cuerpo hasta que se extiende por todo tu cuerpo. El desánimo funciona un poquito así. Empieza siendo lo que veíamos hace 2 semanas, un estado de ánimo, empieza afectando a nuestro ánimo, te empiezas a sentir desmotivado, empiezas a sentir que no tienes esa ilusión y eso acaba afectando a todo tu ser interior, a cómo ves las cosas, a cómo ves a los demás. ¿O acaso no te pasa que cuando estás desanimado, hasta el que antes veías guapo ahora lo ves feo? Y en realidad era feo ya antes, pero como estabas animado, como estabas con ilusión, pues ese estado de ánimo, de ilusión te lleva a decir, bueno, qué guapete, se vistió hoy bien, se maquilló, qué majo. Pero cuando estás desanimado empiezas a ver todo un poquito negro, ¿verdad? Las cosas que, bueno, antes medio consentías en la casa, no te sentaba muy bien eso tirado ahí, pero bueno, más o menos lo sobrellevabas, pero cuando estás desanimado eres tan irascible, ¿verdad? Ese cepillo de dientes que no está en su sitio, que antes no te costaba nada coger y meterlo, ahora es un pleito en tu interior. Desgraciado que no pone el cepillo de dientes. Y encima lo deja todo sucio. Tú has visto esos vídeos, ¿no? Que cuando no, hasta que limpies el baño para que llegue alguien. Y yo, mi hijo pequeño, lo digo porque no está ahora, pero llega, se lava las manos y se seca así, no hay toalla. Y yo siempre le digo, hijo, no estás en un Burger King, no estás en el lavabo de, yo qué sé, de una gasolinera, esto es tu casa. Y sécate con la toalla. No sé por qué les da a los chavales de hacer así. Y tú acabas de limpiar el espejo, ¿verdad? Entonces, esas cosas que antes pues medio tolerabas, que bueno, dices, bueno, venga, paso otra vez la bayeta, que mismo da. Ahora, cuando estás desanimado, todo es un mundo. Por eso ese veneno y ese enemigo del desánimo quiere afectarnos, porque sabe que al principio solo va a afectar a una parte, a no sentirte con tantas ganas de hacer algo, pero acaba afectando a toda tu visión de ti mismo, de los demás, de con los que convives y hasta con el que te cruzas por la calle que medio te rozó y te enfada, ¿verdad? El desánimo acaba afectando a todo. Recuerdo nada más hace 2 semanas, para que por si no estuviste o por traerte a memoria, como he dicho, es un estado de ánimo que puede transformar tu mirada completamente sobre algo o alguien. El desánimo viene para matar un plan en tu vida, viene a desmotivarnos y lo hace en cuestión de segundos. Yo contaba hace 2 semanas cómo yo soy bien vulnerable al desánimo. Y puedo ir de la cima alta al suelo más subsuelo en cuestión de minutos, si me creo un pensamiento de desánimo. Por eso Satanás trabaja mucho con el desánimo. ¿Recuerdas que vimos algunas historias del pueblo de Israel donde el desánimo siempre fue un enemigo? ¿Sí lo recuerdas? Más o menos, así como de lejitos. Siempre el diablo trabajó desde el minuto 1. Hasta hoy sigue trabajando en el desánimo porque sabe que eso nos va a frenar y va a conseguir parar un propósito. Ahora yo quiero darte hoy un antídoto para ese desánimo. Hay varios antídotos, vamos a estar viendo en los siguientes domingos. Por eso he titulado esta serie Venciendo el desánimo.
El de hoy se me hace uno de los más relevantes, uno de los más potentes, uno de los más imprescindibles para aprender en nuestro caminar cristiano. Y si a día de hoy no lo has aprendido, esa es mi ilusión y pasión en esta mañana, que puedas abrazar este principio tan increíble que la Biblia nos da y que te aseguro que funciona. Este antídoto es como las pelis, ¿verdad? Cuando el veneno está y vienen rápido a traer el antídoto y ha costado la vida de... a veces lo veo en las películas, un antídoto para salvar a una persona ha costado la vida de 200 que se han muerto por el camino para conseguir el antídoto, pero merece la pena, ¿verdad? Con tal de ponérselo a la persona que tiene el veneno. Y este antídoto es tan brutal en nuestras vidas. A veces parece muy lejano y decir es imposible conseguirlo, pero hoy te voy a mostrar cómo sí es posible vivir con este antídoto que mata el desánimo. Y es un concepto que el apóstol Pablo nos da en el libro de Filipenses y es el contentamiento. La Biblia nos enseña sobre este concepto tan profundo que Pablo no solo lo citó, sino que con su propia vida nos enseña cómo lo vivió. La vida desde la conversión de Pablo fue una de las vidas más difíciles o duras en el Evangelio que tú te puedas imaginar. Persecuciones, falta de credibilidad incluso por sus compañeros. A ver, normal, era el que mataba, hacía poco era el que mataba a todos, pues normal, ¿no? Que hubiera un poquito al principio de falta de credibilidad. Vivió el descrédito, vivió las amenazas, vivió palizas. Hay una parte donde él narra todo lo que vivió en el libro de Corintios, creo, y dan ganas de llorar. Todo lo que vivió de sufrimientos, parte de su ministerio lo vivió en la cárcel. Entonces su propia vida, no solo él nos enseña este concepto del contentamiento, sino que su propia vida nos habla de cómo él vivió en contentamiento en medio de panoramas muy difíciles. ¿Qué es el contentamiento? Primero, antes de irnos al pasaje, te lo voy a definir. Es la capacidad de estar satisfecho, sea cual sea nuestra situación. ¡Wow! Es encontrar la plenitud en Dios independientemente de las circunstancias. Tranquilo, es posible. Yo sé que escuchado así uno dice, mejor ya me pongo unos cascos porque esto es imposible. Sí es posible. Es encontrar esa plenitud independientemente de las circunstancias. Es tener una buena actitud ante cada momento de la vida y no amargarse o desilusionarse con algunos acontecimientos. Eso es el contentamiento. Ahora, contentamiento te voy a decir lo que no es, porque a veces pensamos que contentamiento es obviar una tragedia, echar a un lado un disgusto. Y eso a veces lo tenemos como mecanismo psicológico de defensa. ¿Sí me entiendes? Nos ha pasado algo difícil, lo obviamos. Es un mecanismo a veces que nuestra mente tiene. Pero eso no es contentamiento. Contentamiento es encontrar placer y satisfacción aún en esa circunstancia. Sí se puede con Jesús. Se puede sufrir y a la vez tener contentamiento. Es un poco paradójico. Puedo estar sufriendo, como el apóstol Pablo, pues sería de tontos decir no sufrió, no, le han dado una paliza pero no sufrió, o sea, es un poco absurdo. Pero se puede estar sufriendo y a la vez tener contentamiento. Una de las lecciones más fuertes que yo he aprendido en esta última temporada, yo creo que cada temporada trae sus lecciones, ¿verdad? Como recordábamos la semana pasada con el pastor Gadiel, no sé si recuerda Romanos, que nos recordó y nos enseñó que todo ayuda para bien. Eso es una lección imprescindible en la vida cristiana. Y cada temporada trae sus lecciones y aunque vengan con dolor, pues todo nos ayuda para bien. Y una de las grandes lecciones que a mí me ha dejado esta última temporada es saber el privilegio que hay en el dolor. Y tú dices, bueno, en el dolor no hay, ¿qué hay de bueno en el dolor? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. O sea, si hiciera la pregunta ¿quién quiere sufrir? Ni yo levanto la mano. Nadie quiere, nadie le gusta sufrir. Pero hay un privilegio y hay una satisfacción dentro de ese sufrimiento. Te lo explico. Y esto para mí es
como digo, algo que se ha grabado muy fuerte, y agradezco a Dios por permitirme aprender esto en este tiempo. Cuando pensamos en lo que trae el sufrimiento, en el área que sea, ya sea por ser menospreciado, ya sea por la soledad, ya sea por X, hay multitudes de maneras de sufrir, uno piensa en Cristo y dice, ¿no hay sufrimiento humano que Él no viviera? Me hablas del rechazo, Él lo vivió. Me hablas de lo que es la soledad, lo vivió muchas veces. Me hablas de lo que es la decepción, a grados que ni te imaginas. Me hablas de lo que es el dolor físico, tiene el top. Cualquier tipo de sufrimiento que tú te puedas imaginar, Él lo vivió. Él no pecó. Él todo el sufrimiento lo vivió con un corazón para el Padre. Y cuando tú y yo sufrimos, yo he llegado a entender, y no te lo digo de labios nada más, te lo digo porque se ha grabado en mi corazón esto. Tengo el privilegio de poder ser más como Jesús. Hay una satisfacción dentro del sufrimiento. Cuando entendemos esto, es que el contentamiento puede llenar nuestro corazón. Cada vez que te sientas menospreciado por alguien, levanta tu mirada a Jesús y dile, Jesús, hoy soy un poquito más como tú. Tú lo viviste. Ayúdame a reaccionar como tú lo hiciste. Ahora sí vamos a ir al texto donde Pablo habla del contentamiento. Filipenses 4, del 10 al 13. Quiero leértelo en la TLA. Y dice así, aunque no es la famosa frase como la conocemos en Reina Valera, pero esta versión es muy clara. Dice, me alegro mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Está hablando de una ofrenda. Epafrodito era el que llevaba las ofrendas, había estado un tiempo sin poder ir y ahora habían vuelto a darle la ofrenda, mantenían las iglesias al apóstol Pablo. Dice, al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido la oportunidad de ayudarme. No había Bizum, no había te hago una transferencia, tenía que haber la oportunidad para ir a verle y darle la ofrenda. No lo digo porque esté necesitado, cuidado, no lo digo porque haya tenido necesidad. Y aquí es donde la famosa frase que le enseña el contentamiento, dice, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Reina Valera lo conocemos, he aprendido a contentarme. De ahí ese concepto, ¿sí? Aquí dice, he aprendido a estar satisfecho, que el significado es el mismo, con lo que tengo. Y aquí te da la explicación de lo que es el contentamiento. Sé bien, lo que es vivir en la pobreza. Y también lo sé, es que qué es tener todo. Mi mente se va a la versión Reina Valera. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y ahí sí lo conocemos también, Reina Valera, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Este concepto que Pablo introduce aquí es tan revolucionario que tiene la capacidad de vencer el desánimo en tu vida cada vez que venga a atacarte. Este es el antídoto, esta es una de las medicinas. Quiero que sepas que Pablo escribió esto desde una cárcel. Para este momento él llevaba 4 años encarcelado, 2 años en otro lugar que no era Roma, en Cesarea, y 2 años en la cárcel en Roma. Las cárceles, a mí me tocó visitar hace 3, 4 años, no me acuerdo, que estuve en Roma. Yo visité la cárcel donde Pablo estuvo. Te cobran una pasta, por cierto, se han aprovechado un montón por entrar ahí. Pero es impresionante el huequito donde Pablo estaba. Mira, yo fui en verano, afuera hacía un calor horrible, pero adentro hacía un frío terrible. No quiero ni pensar las neumonías, las pulmonías en invierno que ahí se tenían que vivir. No había, no es como las cárceles de ahora. Era un lugar triste, frío, húmedo, con una rendijita nada más para que quizás le metieran algo de pan, algo de comida. No había un váter, no había un baño.
Pablo escribe esta carta. La carta a los filipenses es la carta que más habla del gozo. Los discipulados nos lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Regocijaos, y tantas veces cita el gozo. Y lo escribe desde el lugar más terrible que te puedas imaginar. Con tanta autoridad Pablo puede enseñarte y enseñarnos lo que es el contentamiento. Ahora, este texto, hay dos cosas que quiero recalcar. Porque este texto nos enseña cómo contentarnos y nos enseña la parte que nos corresponde a nosotros hacer y la parte que solo Dios puede hacer. Siempre en la vida cristiana estas dos cosas siempre van a coexistir juntas. Una, lo que es nuestra responsabilidad y tenemos que hacer, y dos, la parte sobrenatural que solo puede hacer Dios. Te pongo un ejemplo. Es inútil que ores porque se restaure la relación con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu hijo, si no estás dispuesto a hacer tu parte. La parte de Dios es tocar los corazones, que eso nadie de nosotros lo puede hacer. ¿Sí me explico? Atraer un corazón hacia Él. Tocar una vida, cambiar, abrir el entendimiento. Esa parte solo le corresponde a Dios, es la sobrenatural. Pero ¿de qué me sirve orar que Dios haga eso si en medio de esa reconciliación no estoy dispuesto ni a perdonar, ni a pedir perdón, ni a hacer una llamada, ni a hacer un puente de una conexión que estaba dividido y roto? ¿Sí me sigues? Esa es mi parte. La Biblia está llena de estas dos cosas que coexisten, mi parte y la parte que Dios solamente puede hacer. Y este texto es un ejemplo de ello. Da dos claves para el contentamiento. Número uno, Pablo dice, he aprendido. Aquí dice a estar satisfecho. En la versión Reina Valera dice, he aprendido a contentarme. Esta es una clave increíble porque el contentamiento se aprende. No viene con la salvación. ¿Me explico? Ya soy salvo, he recibido a Cristo y bien, tengo el don de contentarme por tener a Jesús. No. El propio Pablo dice, he aprendido, me he adiestrado, he estado en la escuela del contentamiento y he aprendido a contentarme. Esa es nuestra parte. Y número dos, vamos a ver cómo la parte final de este texto dice, Cristo me da fuerzas. Todo lo puedo en Cristo, el poder de Dios que actúa en mí. Eso solo lo puede hacer Él, ¿sí o no? Vamos con la primera. He aprendido. ¿Qué quiere decir que he aprendido? Que es algo que he estado en una escuela para poder aprenderlo. Dime que has aprendido a hablar inglés sin aprender inglés primero. Y si lo has conseguido, dime cómo, porque yo me muero por saber hablar bien inglés. ¿Alguien ha aprendido a hablar inglés? Perdón, lo formulo de otra manera. ¿Alguien sabe hablar inglés sin haber aprendido a hablar inglés? Padre, sería la leche, con perdón. Se aprende. El contentamiento se aprende. Me encantaría que fuera el plus del que el Señor nos da, pero no, nos toca aprenderlo. Y a mí hay algo que siempre me encanta y recalco mucho. Para aprender algo, primero hay que desaprender. O sea, eso es una realidad. Es tan importante, antes de aprender algo, desaprender lo que era en contra de eso que quiero aprender. A veces no se nos ha enseñado en la vida a amar. Nos hemos criado en ambientes difíciles, familias rotas. Nadie te enseñó a amar. Y hemos aprendido de malas maneras a relacionarnos sin amor. Y aprendes a relacionarte a través a veces de gritos, de malas palabras, de reclamos, de ofensas con nuestra voz. ¿Alguien me sigue en lo que digo? El otro día veíamos en una de las clases de discipulado cómo no se nos adiestra, y en esta generación ya sí, pero en generaciones anteriores no se nos adiestra para una educación en nuestras emociones. Nadie nos enseñó a gestionar las emociones, a mi generación. Gracias a Dios es un tema que hoy sí se enseña. Pero ¿qué padre de nuestra generación te enseñaba eso? No, te buscabas la vida. Y si tenías la suerte de caer en una familia que tuviera costumbres de amor los unos con los otros, lo ibas a aprender, pero si no, no. Y en mi generación muchos papás no decían ni siquiera un te quiero. Menos mal que eso hoy está cambiando. Entonces, si tú aprendiste
a relacionarte de esa manera, para aprender a amar, primero tienes que desaprender toda esa manera errónea y nociva que aprendiste en las relaciones. ¿Cómo vas a aprender lo correcto si primero no te desajustas o te reseteas de lo incorrecto? Ahora, por eso te quiero citar muy rápido. ¿Qué no es el contentamiento? ¿O qué es lo contrario al contentamiento? Así de rápido, porque si me quedo en cada una, hacemos una serie de la serie, dentro de la serie. Entonces voy a ir muy rápido. Número 1, lo contrario al contentamiento es insatisfacción o inconformidad. Sentir que siempre falta algo. Y no hablo de una inconformidad santa, esa es buena, que quiere más de Dios y que quiere conocerlo más. Hablo de esa inconformidad que nunca nos deja satisfechos. O sea, puedes tener todo, pero tu ojo se fija en lo que no. A la gente perfeccionista, como es mi tendencia, nos pasa eso. Puedes haber limpiado un cuarto, pero tu ojo se fija en lo que no está bien. Qué feo eso, pero así tendemos a ser. Y todo lo demás está impresionante, pero tu ojo está en lo que no está bien. Número 2, la queja es lo contrario al contentamiento. La queja es ese descontento, es una actitud del corazón que también pone tu mirada en lo negativo. Es como ese pueblo, ¿verdad? Tenía los milagros de Dios, pero no tengo la comida que tenía en Egipto. Codicia también puede ser lo contrario al contentamiento, desear más de lo que necesito. ¿Te has dado cuenta? La sociedad está diseñada para eso. Había una broma el otro día que vi en un reel, que era alguien que se iba a comprar el iPhone no sé cuánto, el 15, y ya lo pagaba, y al momento que lo pagaba salió el siguiente, y salió el siguiente, y se iba de la tienda y ya ha salido el siguiente. ¿Te has dado cuenta de eso? Todo está diseñado para que lo que tengas ya no te satisfaga porque sale algo mejor. Así es la sociedad, ¿verdad? La ansiedad es lo contrario al contentamiento, la preocupación excesiva por lo que no tengo, por lo que me falta, por el futuro. La amargura también es lo contrario al contentamiento, es la frustración o el resentimiento por lo que tampoco tengo o me gustaría tener. Y la comparación con otros también es lo contrario al contentamiento. Somos muy dados a compararnos. El otro tiene una casa mejor, o tiene una familia mejor, o tiene unos hijos mejores, o tiene un matrimonio mejor, o tiene un ministerio mejor, o tiene más favor con los líderes o con su jefe y todo el tiempo estamos metidos en eso. Eso es lo contrario al contentamiento. ¿Cómo aprendo el contentamiento? Primero tengo que quitar de mi vida y pasar un proceso donde desaprendo lo que es contrario. Y luego, si nos vamos a los versículos de arriba, te da la clave. Del 6 al 9 en Filipenses 4. Muy rápido. Y dice así, en la TLA también te lo voy a leer. Aquí te da la clave. Podríamos quedarnos mucho rato en estos versículos, pero solo quiero que entiendas que Dios va a hacer su parte cuando tú te tomes también en serio, hacer la tuya. Él te deja aquí bien claro cómo entrar en un contentamiento. Dice, no se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan. Y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo verdadero, lo que merece respeto, lo que es justo, lo bueno, lo que se reconoce como una virtud, lo que es agradable, lo que merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que vieron hacer y me oyeron decir, y Dios que nos da su paz estará con ustedes siempre. Ahora, es muy clara aquí esta parte. Esto es bien vida práctica cristiana. Aquí te dice 3 cosas. Dice que cuando estés preocupado, cuando te desanimes, ores. Dice, más bien oren, seas agradecido, dé gracias por todo. El agradecimiento es brutal para romper el desánimo. Y número 3, dice, piensa bien. El mundo te dice, piensa mal y acertarás. Y Dios dice, piensa bien. Educa tu mente a pensar bien. Tu mente hay que educarla.
La traemos a salvajada a la mente. ¿Te has dado cuenta? Está salvajada nuestra mente. Es bien salvaje nuestros pensamientos. Y como está por dentro, pues no pasa nada, ¿no? Pero nos trae tantos problemas una mente no educada a la mente de Cristo. Entonces, ¿cuál es tu parte? Ora cuando te desanimes. Mira, practica. El desánimo puede venir en cualquier momento del día. Puedes estar en tu trabajo, puedes estar en una clase. A veces puede venir por un comentario de alguien, aunque te ame mucho, ese alguien no se da cuenta que ese comentario te acaba de tumbar. No se lo tengas en cuenta. El diablo usa todo eso, tranquilo, no es la persona en sí. Que a veces nos enfuscamos con la persona y lo que me ha dicho es Satanás a través de esa persona. Y tú vienes tan animado y fíjate, y mis hijos hicieron, y qué contento estoy, cómo voy a avanzar a mi hijo en esto que estaba tan preocupado. Y esa persona te dice, pues ayer lo vi haciendo no sé qué, no sé cuántos. Y ya te has reventado. Me acuerdo una vez que llegamos a un retiro, eran mis hijos chiquititos, y llegamos a un retiro y tan contentos de lo que Dios iba a hacer y con tanta expectativa y preparando todo, era un campamento de jóvenes. Y no pasó ni 2 horas que la dueña del campamento, uno de mis hijos, no voy a decir quién, hizo una trastada enorme al punto que un gatito de los que eran de los dueños se murió, o sea, ese nivel de trastada. Y la dueña del campamento vino a decírselo a alguien de los que estábamos organizando el campamento y tuvo la poca delicadeza que en vez de venir y decirme, oye, mira, te voy a decir, pero no te preocupes, no sé cómo prepararme el terreno y animarme. Oye, tu hijo es un desgraciado, mira lo que ha hecho, nos van a echar. Ese comentario, y yo por supuesto, mira, no lo tuve tan en cuenta que ni me acuerdo quién fue, la verdad. Pero ese comentario consiguió en un segundo tirar por el suelo todo el ánimo que yo tenía por lo que Dios iba a hacer esos 3 días. O sea, pasé de estar súper emocionada a decir, wow, ¿y si cojo las maletas y me voy? Para que no molesten. No sé si te pasa. Así es el desánimo. Por eso aquí Pablo está dando algo tan práctico, ora. Porque si en ese momento digo, pero serás desgraciado, ¿cómo te atreves a decirme eso? Es que no sabes, es que no tienes cuidado, es que me estás afectando, es que me estás haciendo daño. No, vete a un baño, vete a un cuarto y levanta una oración. Señor, esto me acaba de hacer daño, me siento desanimado, ayúdame porque yo sé que tú no es el propósito. Esa oración puede cambiar todo tu ánimo en un momento. Pero no tomamos el recurso de orar. Número 2 dice agradecer. Ok, y en ese momento quiero matar a mi hijo, pero Señor, gracias, porque le has guardado, porque si se subió a un tejado no se ha matado, no se ha roto ninguna pierna. Ese gatito, Señor, reponlo tú. No sé, pero empieza a dar gracias. Señor, gracias porque no ha sido peor. Se podía haber roto un brazo. Podíamos haber ido directos al hospital. Está sano. No sé, ¿me explico? La perspectiva de agradecimiento y piensa bien, educa tu mente. Y termino, Josu, ¿me ayudas? Termino con la última parte del texto que hemos leído al principio, donde habla del contentamiento. Dice, todos lo conocemos, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones, todo lo puedo en Cristo. Qué pena que a veces se ha usado esa frase del apóstol Pablo de manera triunfalista. Triunfalista en el sentido de todo lo que vayas a enfrentar, ¡wow!, tienes el poder para enfrentarlo, tú eres el campeón, tú puedes con todo. Y a veces hemos usado esa frase para nosotros mismos y para otros, para una mentalidad triunfalista y engañosa en ocasiones. Porque te aviso de algo. La parte sobrenatural de Dios que Él va a hacer en medio de tu desánimo, no siempre es que Él va a cambiar las circunstancias. No. De hecho, rara vez. Pero tú no necesitas que las circunstancias cambien para que tengas contentamiento. La parte de Dios, Él dice, yo voy a obrar, voy a traer paz donde antes no tenías paz y mi poder va a obrar en ti. Pero ese poder
Tú no lo puedes leer fuera del contexto de lo que Pablo está explicando. Pablo escribió esto y siguió en la cárcel, ¿me explico? O sea, no escribió esto y como cuando Pablo y Silas, ahí sí, ¿no? Que viene un ángel, rompe la... Pero aquí no. O sea, Pablo escribe esto sin que venga un ángel con su espada y se ponga en la cárcel y lo saque. Siguió en la cárcel. De hecho, él muere en la cárcel en Roma. No sé si dentro o fuera, pero murió en esa temporada ya en Roma. O sea, la manera de a veces decirnos esta parte de la Biblia y autoengañarnos de todo va a salir bien, las cosas van a cambiar, no es real siempre. A veces las circunstancias no van a cambiar. A veces la situación por un tiempo más va a seguir así, hasta que Dios haga algo. O a veces, en medio de esa situación, el que vas a ser transformado eres tú. Contentamiento y la parte que Dios va a hacer del poder de Dios actuando en ti tiene que ver con tu interior. No está hablando aquí Pablo del poder de Dios donde va a transformar la circunstancia externa, sino del poder de Dios que transforma tu interior. Y te lo enseño con otro versículo y con eso termino. Dice Efesios 3, 14 al 20. Me encanta este pasaje, me trae tanta fe leer este pasaje. Dice: por eso me arrodillo para orar ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido, me encantan las oraciones que Pablo hacía, a Él le pido que su infinita grandeza les conceda a ustedes, fíjate lo que dice, fortaleza interior a través de su espíritu. Reina Valera dice que les conceda el ánimo. Lo contrario al desánimo, ¿qué es? Ánimo. Fortaleza interior. Dice: le pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. ¡Qué oración! ¡Qué oración por la iglesia está haciendo aquí! ¡Qué modelo de oración para que tú ores también! Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de esto, le pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es, por el poder de Dios que obra en nosotros. Cuando Dios está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para que de pronto veas si mis enemigos serán matados a espada. Seguramente tus enemigos no se mueran y les vaya bien. Y eso es porque todavía aún tenemos que aprender a bendecir a nuestros enemigos y a perdonar. Seguramente la circunstancia, no está diciendo aquí Pablo que el poder de Dios va a actuar derribando a todo lo que esté delante de ti. Hay momentos que hay gigantes que claro que vas a vencer, por supuesto. Pero el mayor gigante está aquí dentro. El mayor gigante es el que por dentro te dice: no puedes, no tienes ánimo, no tienes fuerzas, no tienes ganas ya de nada. Ese es tu mayor gigante. Y aquí está la buena noticia: Dios te dice que te da el poder para vencerlo. Dios te dice que todo lo puedes en Él. Quiere decir que todo lo que batallas por dentro, todas tus luchas que te han dejado sin ánimo, todo lo que el desánimo comió, venció, todo lo que te sientes sin fuerzas y sin ganas, Dios te está diciendo: no, todo lo puedes en mí. En mí tú puedes tener ánimo, en mí tú puedes tener fuerzas. Dice aquí, como acabamos de leer, que Él es el que fortalece nuestro interior. Dice: de manera que se llenen completamente por el poder de Dios que obra en nosotros. Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Otro texto que hemos usado siempre: a nuestro antojo.
¿Quieres esto? ¿Quieres tanto dinero? Dios te va a dar mucho más de lo que puedes pensar o imaginar. ¿Quieres una casa? Dios te va a dar mucho más de lo que puedes imaginar. ¿Quieres algo, un bien material? Dios te va a dar mucho más. ¿Está hablando de eso ese pasaje? Claro que Dios te puede dar lo que quiera y Dios te quiere prosperar. Eso es otra parte del evangelio. Pero este pasaje no está hablando de eso. No hay en ninguna parte de este pasaje está hablando de lo que pidas a Dios que te conceda de tus deseos materiales. No. Este pasaje está hablando de todo lo que en tu interior crees que no puedes, de tu falta de fuerzas, de tu falta de ánimo y de tu falta de energía espiritual. Dios te dice: te voy a dar todo eso y aún mucho más que ni te imaginas. Te voy a dar fuerzas. Te voy a restablecer las fuerzas, te voy a restablecer en ánimo, voy a soplar sobre ti mucho más de lo que me estás pidiendo. Ahora, te dejo con esto. No pierdas el tiempo en pedirle a Dios que te dé contentamiento. No es algo que Dios te vaya a dar, es algo que tú tienes que aprender. Pablo lo aprendió. Pero pídele a Dios que te llene de su poder, que viene cuando abrazas el contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, para aquellos que han aprendido a contentarse. ¿Te das cuenta cómo cambia el discurso? Todo lo puedo en Cristo, el poder de Dios que actúa en mí cuando he aprendido, como Pablo, a contentarme. Cuando he aprendido que el contentamiento es un estilo de vida, es un principio bíblico que funciona, y Dios abre los cielos y su poder viene a hacer lo que tú no puedes. Tú no puedes soplar ánimo sobre ti. Tú no puedes a veces sacar la tristeza de ti. Dios lo sabe. Tú no puedes saber a veces tomar fuerzas, porque a veces miras alrededor y ¿de dónde tomo fuerzas? Dios lo sabe y te dice: tranquilo, esa es mi parte, yo la voy a hacer, no te preocupes. Pero tú aprende a contentarte. Amén. Ponte en pie. Y es tarde, vamos a orar.